tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Caro Cruz. Estamos como cada domingo en vivo y en directo por Unicanal. 20 y 59, 15 grados la temperatura en Ciudad Capital. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge Alberto, buenas noches a la gente también. Vaya fin de semana, ¿no? Vaya inicio de fin de semana que tuvimos el viernes con estas lluvias muy inesperadas que azotaron principalmente a Asunción y a Pilar en cuanto a desgracias, ¿verdad? Pilar en particular, ¿verdad? Sí. Arrancó ya la semana pasada. Hoy el número que maneja la Secretaría Nacional de Emergencia, 10.000 damnificados. Estábamos viendo hoy videos, imágenes, asistencia. Prácticamente incluso el propio presidente de la República estuvo en ese lugar llevando ayuda, también sus ministros. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar de un video que generó cierta polémica. Incluso hoy vamos a tener enseguida imágenes que no tienen nada que ver con el video en sí de la polémica, pero contribuyó a crispar el ambiente exactamente, porque la necesidad de la gente afectada es tremenda. El reclamo principal es, nosotros queremos que la asistencia llegue a las familias y no que se distribuya, que se entregue en los refugios nomás. Este es uno, Clary, llegaste a ver este video, es el intendente Alfredo Estete de Pilar y estaba filmando esto. La esposa del gobernador, del ex gobernador del Guairá, el senador Rodolfo Friedman, la señora Marly Figueredo. Evidentemente esto sí lo grabó a propósito, en una discusión sobre eso, porque ya bajó de sus redes. Y en una parte de este video, está hecho. En una parte de este video se escucha, y después vamos a compartir, voy a adelantar nomás para entender mejor. El intendente dice, ustedes lo que tienen que decir es que el muro nosotros lo vamos a construir, ese muro va a estar, esto es lo único que la gente quiere escuchar y ustedes eso nomás tienen que repetir. Sonó como que un speech programado para decirle eso a la gente y de esa manera calmar los ánimos. Pues vamos a escuchar este video, a ver. Eso es lo que se escucha, por supuesto, muy en el fondo. Eso le consultaron sobre este tema al intendente. Dijo, en realidad se sacó de contexto lo que yo dije. Soy el primer interesado en que la construcción del muro se concrete y se refuerce. El que se tiene actualmente se sacó de contexto. Esto por un lado. Lo otro tiene que ver con lo que te decía recién. Ese reclamo que hacen las familias afectadas por la crecida del río. Quieren que la asistencia llegue, se defina por familia y no que se entregue a cada o en los refugios que fueron habilitados a raíz de la inundación. ¿Esto qué es lo que generó? Manifestación frente a la casa del gobernador del departamento de Ñeembucú, el colorado Luis Benítez. Hoy tenemos imágenes, incluso hasta recién nomás estaban allí pidiendo su renuncia. Dijeron los pobladores, vamos a sitiar la casa del gobernador, pedimos su renuncia. Ahí tenemos uno de los videos, a ver. Tu barrio, estamos recorriendo. No estás recorriendo, primero de tu barrio, mentiroso, mentiroso. Que denuncie. En el Tororó estamos bajo agua. Le dije con tu vida, ¿Quién con tu vida? ¿En qué momento te fuiste? Quiero que no voy a ser asistida. Tengo una secretaria humana. Permiso. Y cuando se estaba dando esta discusión entre los ciudadanos con el gobernador del departamento de Ñeembucú, llega el intendente Alfredo Estete con la intención de poner paño frío a todo esto y también él fue escrachado en el momento en que se acercó con la intención de bajar los decibeles en medio de los incidentes. A ver.
así están las cosas, Clary. En Pilar hubo escrache frente a la casa, claro, del gobernador Luis Benítez. Todo porque hacen referencia a que se debe planificar mejor la entrega. Mira lo que está pasando ahora, frente a la casa del gobernador. Mira la cantidad de gente manifestándose frente a la casa del gobernador. Le consultaron a él sobre este tema, también al intendente. Ellos sostienen que a partir de mañana van a mejorar todo lo que tiene que ver con la entrega de las asistencias a las familias y que ninguna familia va a dejar de recibir ayuda, según las declaraciones de ambas autoridades. Por un lado, el intendente de Pilar y el gobernador del departamento de Ñeembucú. Así están las cosas, Clary, en estos momentos en la capital del departamento de Ñeembucú. Bueno, a ver, gracias, señor director. Acá me parece que la situación de emergencia está clarísima. Ahora, que cualquier facción o partido político intente sacar rédito de esto va a ser un gravísimo error. En el pasado hay políticos que también intentaron sacar rédito de este tipo de situaciones y les fue muy mal, aquí y en cualquier parte. La desesperación es correcta desde el punto de vista de que las aguas no paran por obra y gracia de una decisión política, sino es la naturaleza la que tendrá que realizar su tarea. Punto uno. Punto dos, bueno, es la casa del gobernador. Habrá que hacer el análisis. ¿Qué hace el gobernador en esta situación de emergencia? Si está moviéndose de manera correcta. Y lo del intendente Jorge y teleaudiencia. Lamentablemente este gobierno todavía adolece de un cierto nivel de comunicación. Esta señora que no tiene carga pública, es increíble. Se encarga en 3 segundos de generarle un serio inconveniente al intendente de la ciudad de Pilar. Eso es lo que en 5 segundos. ¿En qué red social publicó esta próxima el video, Jorge? Instagram. Y ese es el problema de ser adictos a las redes sociales. Pues. Cree ella, no sé con qué fin publica este video, cree ella que todo es publicable. Y cuando uno está en la cercanía al poder, lo único que hace es lastimarle de manera indirecta a la gente del gobierno, a su propio marido. Hay una cuestión también sobre el tema de la asistencia de las autoridades en Pilar. Todos levantando fotos en redes sociales. Eso no era un safari fotográfico. Bueno, ¿por qué puedo esperar de esta señora? No, pero no digo, pero claro, no digo de esta señora en particular, porque vi de otras esposas también de autoridades que estaban allí presentes. Por supuesto se rescata y con mucha razón el hecho de que sacrificar un domingo, ir a llevar asistencia. ¿Cuál es la necesidad de cada rato el primer paso que dan, tener que subir todas las redes sociales? Cuando que ahí la situación, el problema es desesperante. Mirá cuál es la reacción hoy que genera justamente todo esto, esta crispación. Arrancó con este video, que evidentemente este video se subió sin querer, no creo que haya subido a propósito. Ahí con la manejada y cuenta de Instagram. Sí, pero después borró. Bueno, ya cuando... Más vale, pero segundo le cagó al intendente Pilar, viejo. Vos te das cuenta por la manera de la imagen. Claro que no aporta. Pero se nota que se le disparó. Mejor estaba con el teléfono a punto y el video se le fue sin querer. Porque mira, pues no es una imagen que vos querrías subir a tu Instagram. Sí. Así es, bueno, pero dejemos la hojarasca de lado porque tenemos un excelente invitado en el inicio de este bloque. Está sentado en la misma silla que Ligia Ayala, que Dionisio Borda. ¿Se te ocurre otro ministro de Hacienda? Que recuerde bien por lo menos. Que recuerde bien, no. Pero, bueno, qué mal estamos. Bueno, pero está sentado en la misma silla, eso es cierto, ¿no? Está sentado en la misma silla que Ligia Ayala y Borda, digo. Y ojalá se retire de ese cargo y lo recordemos con ese como mismo Aligio. Como Aligio o como el propio Borda, ¿verdad? Borda también, relativamente. Así mismo, tú lo has dicho. Bueno, Claudia Aguilera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo también a Clara y a las personas que nos acompañan en esta emisión de Cara o Cruz.
Y tenemos que hablar de varios temas económicos porque varios fueron los asuntos tratados hoy en esta semana en la agenda nacional que hacen a este ámbito. Ya el jueves, luego de 3 meses de trabajo, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de reforma tributaria al Congreso Nacional, considerando que se logró un 95% de acuerdo con los diversos sectores. En este sentido, hay que mencionar que el Ejecutivo cedió a ciertos pedidos del sector empresarial. Por otra parte, también se publicaba esta semana varios porcentajes, el promedio de ejecución del presupuesto general de la Nación, que alcanza un 21%, y más adelante vamos a detallar otros porcentajes de diversas instituciones. Sobre esto vamos a hablar hoy en Cara o Cruz. Tenemos un invitado de lujo, pero vamos a ver primeramente nuestro material de resumen. Pese a la desaceleración económica que afecta al país, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de reforma tributaria que, según los fundamentos de Hacienda, busca la equidad a partir de la equiparación de la carga tributaria de todos los sectores económicos, además de competitividad a través de una mejor redistribución de tasas. Si bien esta propuesta no logró un consenso del 100% con los diversos sectores, el equipo económico atendió los reclamos que principalmente afectaban al impuesto selectivo al consumo. Las tasas de este gravamen quedaron de esta forma: para el tabaco entre 18% y 27%, para las bebidas con alcohol entre 9% y 13%, las gaseosas y bebidas envasadas con azúcar 5% y 7%, celulares y lavarropas una tasa de 1% y las aeronaves y embarcaciones 5%. Se excluyó a vehículos nuevos y usados, además de las motocicletas. Con esta propuesta, el fisco tiene la meta de recaudar en forma adicional cerca del 1% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a poco más de 400 millones de dólares, monto que se destinaría a salud y educación. El documento también fusiona el IRAGRO con el IRASIS y crea el impuesto a la renta empresarial, así como también incluye un régimen simplificado para pequeñas y medianas empresas. Además, modifica el impuesto a la renta personal, entre otros puntos. Por otra parte, la ejecución del presupuesto general de la Nación entre enero y abril de este año tiene un promedio del 21%, lo que motivó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, reclame a sus ministros mejor gestión para hacer frente a la crisis y evitar comprometer el crecimiento económico estimado para este año. Y para brindar más datos, tenemos algunos números que mencionar sobre la ejecución presupuestaria de algunas instituciones. Por ejemplo, el MOPC alcanzó en este periodo de enero a abril 19%, el Ministerio de Industria y Comercio 18%, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 19%, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda 24%, la ANDE solo 9%, Petropar 12% y la INC 10%. Queremos saber qué ustedes opinan primeramente sobre la presentación del proyecto de reforma tributaria del gobierno al Congreso Nacional, si están de acuerdo sí o no, y los comentarios sobre todos los temas económicos con el hashtag COCPI. Gracias, señora Claudia, muy gentil, está con nosotros efectivamente el ministro de Hacienda, Benigno María López Benítez. Ministro, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, Clary, buenas noches, Jorge, buenas noches a la audiencia. Claudia, un gusto estar con ustedes acá para compartir y hablar de estos temas. Gracias, ministro. Me gustaría arrancar en retrospectiva sobre algo que ya se corrigió, pero me gustaría saber, digamos, de dónde surgió la idea de los famosos consejos de algunos entes del Estado, una idea que supuestamente vino desde Hacienda, pero que ante la impopularidad de la cuestión, por fortuna, el presidente retiró inmediatamente esa posibilidad de tener consejos, consejeros. Este es un proceso que está trabajando Hacienda hace 2 años, o un poco más, tratando de buscar la eficiencia de las empresas públicas. Del momento que se llaman empresas, se debe buscar que funcionen como tal. Y hoy todas ellas, por alguna razón, funcionan con un órgano que concentra todo el poder y que tiene una atribución unilateral en toda la línea. Entonces no hay la eficiencia que tiene cualquier otra empresa que sea eficiente en el sector privado. Y todo está tendiente hoy en lo que sea empresa, ya sea empresa pública o privada, hacia el gobierno corporativo. De esta manera, ir segregando las funciones, que se vayan agregando consejos, en la medida de que determine las políticas generales de las empresas y que tenga su presidente o
gerente general que las ejecute dentro de un marco de segregación de funciones. Se trabajó con las multilaterales, se trabajó con expertos y se sugirió eso. Nosotros vimos como prudente buscar la eficiencia. Hoy tenemos problemas de eficiencia en las empresas públicas, ¿verdad? Y uno de ellos es justamente ese. Y esa fue la idea. La presentamos nosotros al Poder Ejecutivo, se presentó al Congreso, pero el miércoles, cuando estábamos discutiendo la reforma, o sea, el proceso de simplificación tributaria con el presidente, presentamos, hablamos con él y él dijo, bueno, no sé qué tanto vale la pena si discutir sobre esto hoy cuando tenemos tantos temas para discutir en el Congreso. Y entonces me instruyó que se retire para un mejor análisis, a ver si ese sistema de segregación se puede hacer de otra manera, con otro sistema, ¿verdad? Sí, ahora entiendo mejor la idea. A lo mejor la prensa está actuando hoy en día como una moledora de carne, ¿verdad? De las ideas. Y después está cuando asumen ya en las redes sociales, ya a la gente le llega probablemente cualquier cosa, ¿verdad? Entiendo que fue una recomendación de organismos multilaterales, digamos, de mejorar estas empresas, sociedades anónimas como Copaco, ESAP, Ferrocarril, etcétera, pero la gente lo entendió de otra manera, ¿verdad? De que vamos a tener soqueteros con sueldos de 30 millones. 63 consejeros. 63. Y en realidad el proyecto de ley era entre 3 y 7. Lo que pasa es que la relación se hizo para arriba. O sea, se calculó 7 directamente. ¿Qué es lo que hacemos la prensa, verdad? 30 millones es un salario que me decía el otro día en la radio Benigno, un ministro gana 25, porque el consejero ganaría 30. ¿verdad? Pero, ¿de dónde salió ese dato entonces? ¿Era así, ministro? No, los sindicalistas fueron tirando. Eso no tenía todavía previsto ni presupuesto, ni costos, sino la idea de instaurar eso. Y yo creo que se buscó el ataque que vende, ¿verdad? Que es el ataque que vende hoy, que lamentablemente todavía no podemos incorporar al Estado proceso eficiente de incorporación de personal calificado. Y se usó el ataque, se buscó seguramente salario de algunos consejos que están alrededor de ese monto, se multiplicó por 7 y se dijo, no, esto es para más cargo político, y eso es lo que vendió y lo que intranquilizó a la opinión pública, ¿verdad? Nosotros entendimos esa intranquilidad y decidimos retirar el proyecto para hacer intranquilidad, ministro, yo decía y desconfianza. Claro, pero con justa razón, teniendo en cuenta las experiencias de años anteriores de cómo han funcionado esos consejos. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero también hay que ver que desde que se eliminaron, no podemos decir que todas las empresas se volvieron eficientes. O sea, continuaron en igualdad de ineficiencia o peor. Entonces el problema no es seguramente ese. Seguramente si se incorporan consejeros o directores con los criterios viejos, seguramente es muy justa la indignación. Pero si se busca directores profesionales que ayuden a la gestión, a lo mejor se tiene una gestión diferente, ¿verdad? O más eficiente. Pero tenemos tantos desafíos en el Congreso hoy que decidió el presidente que nos enfoquemos en lo que importa y busquemos otro mecanismo de volverle eficiente a las empresas. En ese tema, en lo que importa este proyecto, reforma tributaria, reforma fiscal que presentaron la semana pasada, antes de ir al detalle en sí, digo, por la motivación que tuvieron ustedes desde el gobierno de hacerlo justo ahora cuando todos los sectores coinciden en que tenemos un bajón económico, desaceleración, nadie habla todavía de crisis, pero sí de números que anteriormente nos daban un nivel de crecimiento, el año pasado de más del 4%, ahora se habla menos del 3% y algo, digo, pero ¿cómo miden ustedes el famoso timing que tienen que tener a la hora de plantear algo que partamos luego que no se quiere pagar impuestos, pero justo se presenta un proyecto cuando tenemos esta coyuntura económica, ministro? Sí, para eso hay que entender la historia de cómo empezamos con esto, ¿verdad? Esto empezamos en la transición, un trabajo importante de Hacienda de casi 3 o 4 años de análisis de la estructura tributaria, donde se entendió que era una estructura vieja, obsoleta, ineficiente, que no apuntaba a la equidad, donde los impuestos caían sobre la gente más vulnerable, el funcionamiento del Estado, donde el impuesto a la renta era permeable, o sea, tenía un impacto ni del 1% en lo que se recaudaba. Entonces ese trabajo se terminó y se dejó hacia la última semana de agosto en la comisión de transición que yo participé. Y quedamos, y en ese mismo momento también había una gran discusión entre el gobierno y el sector privado con respecto a qué se podía deducir y qué no del impuesto a la renta. Y eso tratamos de resolver también con un acuerdo que llegamos con ellos de tratar de equiparar la cuestión, pero resolver la deducibilidad o no
así como se estaba haciendo en una ley. Y dejamos para seguir trabajando eso con el sector privado y los técnicos de Hacienda. Empezamos nosotros a crear y creamos una comisión del gasto porque pensamos que ahí está, y ahí hay un desafío importante del Estado, en su conjunto de los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en base a... Hacienda tiene ricos informes y trabajos muy profundos del funcionamiento del Estado y nosotros queremos hacer continuar eso, o sea, queremos continuar con profundizando esos estudios y de tal manera presentar a la sociedad proyectos transformadores para seguir beneficiándonos de la macroeconomía que funciona bien. Y entonces ahí estaba todo ese trabajo, ahí había varios temas que considerar y estábamos en eso cuando viene un planteamiento del Senado al sector privado de ciertos aumentos importantes al selectivo al consumo. Y nos vamos también al sector privado y ahí nos dicen, con el sector privado al Senado, y ahí quedamos presentando una reforma integral o un proceso de simplificación, que es todo el trabajo que se hizo en Hacienda los últimos 3 o 4 años, ¿verdad? Trabajamos y compartimos con ellos, y ese trabajo debía haberse presentado en marzo, y no llegamos porque el sector privado pedía más tiempo, ¿verdad? Y entonces lo terminamos recién en mayo, donde viene este problema de desaceleración. Pero vino con mucha mala onda también de parte que estaban participando del trabajo, porque esto no va a impactar ni mañana, ni pasado, ni el año que viene. Esto va a tener impacto en el 2021 recién, cuando la situación coyuntural ya se supere. Entonces nosotros no vimos que esto tenga ninguna complicación con la situación actual. O sea, los impuestos este año se van a pagar de la misma manera, se van a liquidar de la misma manera y vamos a seguir siendo ineficientes de la misma manera. Pero si obtenemos el proceso de simplificación que con aprobación legal, los siguientes presupuestos van a ser más equitativos, más justos, más simples, más modernos, que nos van a permitir a nosotros atacar a la informalidad, redistribuir ciertos ingresos de manera más eficiente, de tal manera que algunos sectores cuestionados porque no aportan lo que deben de aportar, aporten en igualdad de condiciones que todo el sector. Entonces por eso se unifica el impuesto a la renta y los impuestos a la renta personal, lo que se va a deducir, también está acordado expresamente en la ley para que no quede el particular sujeto al criterio de la autoridad de turno. Entonces, por eso viene esto. Nosotros entendemos que como vos decís, nadie quiere pagar impuestos. Nadie quiere pagar impuestos para más de lo mismo. Uh-huh. Nadie quiere pagar impuestos para seguir teniendo un mal gasto público. Por eso nosotros le incorporamos 2 patas más a la discusión que tenemos, que estamos avanzando también. Uno es en el gasto y otro es en la informalidad. Nosotros pensamos en el Ejecutivo que tenemos que ampliar nuestra base de previsibilidad. Nuestra macroeconomía es previsible hoy, pero falta una pata, que es la institucionalidad del marco de la ley en Paraguay que funcione. Entonces, fortaleciendo la institucionalidad por un lado y fortaleciendo la independencia del Poder Judicial por el otro, vamos a tener la posibilidad de tener reglas claras para que la competitividad, tanto del sector privado como del sector público, sean de un nivel tal que nos permita a nosotros seguir creciendo en los próximos años. A ver, doctor Benigno López, en este paquete de proyectos de Hacienda al Poder Legislativo también hay, tengo entendido, algunos proyectos de blindaje de ciertos fondos al estilo, y voy a poner el ejemplo para que la gente entienda, al estilo Fonacide, ¿verdad? Sí. Me imagino que esos blindajes van para 2 caminos muy necesitados, salud y educación. ¿Hay de eso en este proyecto? Dentro del proyecto de ley están previsto que los fondos vayan a financiar educación, salud y acortar el déficit de infraestructura, ¿verdad? Creemos nosotros que, y hoy estamos viendo, o sea, basta que llueva para que nos demos cuenta de que nuestra infraestructura sigue siendo pobre a pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo. No tenemos la capacidad como para dar respuesta a cualquier problema de infraestructura que tengamos. Y tenemos que seguir en esa línea, tenemos que seguir invirtiendo en los niveles que se estaban invirtiendo, ese es el objetivo y en eso está enfocado el presupuesto. Y para eso van a estar brindados estos fondos que no le cambian la vida al 90% de los paraguayos. O sea, el normal no va a tener un impacto en la forma de tributar, ¿verdad? No hay aumentos. Cuando se habla de reforma seguimos siendo 10, 10, 10. O sea, no es que tenemos 10, 12, 15. Cuando se llega a eso podríamos hablar de una gran reforma cuando se toque la tasa. Hoy la tasa no se toca, sigue siendo la misma. Pero tratamos que sea más eficiente y más equitativa, ¿verdad? Apuntamos a la equidad del sistema,
de que aquellos sectores que se benefician de la riqueza del país aporten también un poco más. Por lo que exponés, ministro, porque a veces nos reducimos solamente a cuánto es lo que el Estado quiere recaudar más. Y eso es natural para destinar a eso que mencionaste. Sí. Pero hablaste, insistís siempre en organizar, en hacer que todo sea más formal, digamos. Pero, ¿cómo es posible, o sea, cómo se entiende el hecho, por ejemplo, de que no se trabaje? Creo que hablamos el otro día en la radio. No sé si de manera categórica, supóngame que diga que no se trabaje, pero seguimos viendo, y ahí hay una coincidencia, incluso el otro día lo tuvimos acá, representantes del sector empresarial, ¿por qué no apretamos sobre esa gente que no paga luego sus impuestos? ¿Por qué cargamos otra vez al mismo volumen, porcentaje de gente que sí lo hace, cuando nos exponen números de esa economía subterránea informal que mueve más de 11.000 millones de dólares? ¿Qué respondemos a eso? Sí, yo creo que es como te dije, un camino de 3 vías, ¿verdad? Este sistema, si sale, este sistema más simple, más moderno, más equitativo, con más facultades para la SED, para la Subsecretaría de Tributación, más justo para el ciudadano, va a permitir seguir fortaleciendo y ampliando la base contributiva en aquellos que no pagan, ¿verdad? Que es un mundo importante también. Y ese es el desafío número 1 que tenemos cuando hablamos de institucionalización y formalización. Pero eso no quiere decir que tampoco no se tenga que tener un sistema más equitativo. Y como te dije, acá no se toca tasa. Cuando dicen los empresarios me van a pagar más, estamos aclarando las reglas de juego con respecto a la renta. Que ellos entendían de una manera, el gobierno anterior entendió de otra, y que era muy factible que se entienda de cualquier manera cuando las reglas no están claras. Y nos pusimos de acuerdo sin decir que aquello estaba bien o estaba mal. Dijimos, ok, borrón y cuenta nueva, nos ponemos de acuerdo acá más o menos qué es lo que podemos entender, que podemos ceder nosotros, qué es lo que ustedes pueden entender, pero vamos a fijar las reglas claras con respecto a esto, ¿verdad? Algunos sectores que son considerados que no hacen un aporte suficiente son los que van a hacer dentro del marco de la ley, pero no hay un interés de aumentar, pasar del 10-10-10 al 12-12-12 al 15-15-15, sino que dentro de las mismas reglas tratamos de ser más eficientes, más equitativos y más simples. Por otro lado, la Comisión del Gasto sigue avanzando para presentar proyectos importantes que hacen a cómo compramos. Hoy sabemos que compramos de manera muy ineficiente. Hoy nos dicen los análisis que tenemos en Hacienda que con un sistema unificado, más moderno, más sencillo, más simple, probablemente más planificado también, que ese es un error ya del Ejecutivo, de la gestión, del que le toca, le tocó, le va a tocar estar, vamos a permitir generar ahorros entre el 10 y 15% de lo que se compra. Esos son 400, 600 millones de dólares año que se va a poder. Si podemos simplificar los procesos de compra de medicamentos, nomás entre IPS y el Ministerio de Salud, hay un 20-25% de ahorros porque compramos casi los mismos medicamentos. Me permite una interrupción, sí, ministro. Es decir, el Estado paraguayo sigue siendo el gran comerciante. 4.000 millones de dólares año compra el Estado paraguayo. Entre 3.500 y 4.000. A distintos proveedores. A distintos proveedores. Todo lo que compra el Estado paraguayo. Ok. Prosiga nomás, ministro. Entonces, al hacer un análisis ahí, al ser más eficiente, van a generar recursos adicionales para comprar más y mejor. Eso va a poder destinar también eso que se ahorra o que se direcciona a salud, educación e infraestructura. Si nos vamos al tema salarial, el Estado paga al revés de lo que paga cualquier empresa normal en el mundo. Paga bien donde no hay gente calificada, donde no hay capacitación, donde no hay título, paga muy mal donde está la gestión. Entonces esa es una ecuación que se tiene que cambiar. ¿Cómo se pretende cambiar? Obviamente que si entramos a discutir derechos adquiridos, que son toda una falacia que tiene la norma y nuestro sistema, porque yo no sé si están así, pero sí es la discusión judicial que va a haber. Nosotros tenemos datos que el 60% de los funcionarios públicos se jubilan en los próximos 10 años. Una nueva ley con nuevas reglas, nuevos requisitos, nuevos parámetros va a ir resolviendo el problema sin mucho estrés en el sector público y sin afectar los derechos adquiridos que puedan reclamar hoy. En el sector docente lo mismo. Si tenemos un estatuto docente moderno que permita otro sistema de ingreso y de capacitación de evaluación, son 40.000 docentes que se van en los próximos 10 años también, que va a permitir tener una mayor calidad en la gestión, ¿verdad? Entonces, apuntando a las 3 patas de nuestro plan, el proceso de simplificación tributaria, el proceso de contención y modificación de la forma en que gastamos, el presupuesto del año que viene es un presupuesto absolutamente diferente a lo que se ha presentado en los últimos 40 años. ¿En qué llamado sentido, presupuesto por resultado,
Cada entidad tiene que decirnos qué va a hacer, cuál es el objetivo, qué quieren hacer ellos. Y eso vamos a ver cómo se financia. Hoy generalmente se financia nomás, se presenta nomás con lo que siempre se presentó cuando vos preguntás, porque así nomás luego siempre se hizo. Y el otro, el sistema de la informalidad. Eso sí nos va a dar recursos suficientes para sostener cambios trascendentales en educación y salud, que sí requieren recursos adicionales, que sí requieren mayor inversión del Estado, pero que hoy no tenemos de dónde proveerlos. Ministro, usted mencionó algo que es pura lógica. A nadie le gusta pagar impuestos y menos aún cuando uno ve el despilfarro y el derroche. Le quiero preguntar, porque nos dio una cifra interesante de cuánto compra el Estado al año, de cuántos están en nómina del Estado paraguayo hoy trabajando. Y por supuesto que, digamos, un crecimiento en esa nómina en salud y educación, en tanto en cuanto sean, digamos, profesionales, es bueno, pero el resto de la nómina, los administrativos, como usted dice, a veces ni siquiera sin capacidad ni capacitación. ¿Cuántos trabajan hoy en el Estado? Nosotros tenemos los datos, están alrededor de 300.000 funcionarios, de los cuales 80.000 más o menos son de educación, 40.000 más o menos son de salud, más 15.000, 17.000 de IPS en salud también, ¿verdad? O sea, tenés casi la mitad o más de la mitad de tu nómina están en donde generalmente luego se necesita recursos humanos. Y ahí lo que tenemos que hacer es trabajar en el control, ¿verdad? Y en la forma de cómo vamos a alentar que un médico vaya al interior y no se quede solamente en Central y en Asunción. Entonces tenemos que buscar forma de pagar mejor en esos lugares, porque hay un plus de residencia o de viaje o de un gasto adicional que tiene, que hoy no tenemos. Hoy pagamos casi lo mismo en todos los lugares, y eso también hace a una reasignación de recursos. A ver, si vos mirás una cosa nomás Sí. porque a veces no siempre es el problema del presupuesto, el dinero está, ¿verdad? Y tenemos que ser más eficientes nosotros. Si vos mirás los datos del Banco Mundial, que te hablan sobre el capital humano, que es una de las insignias de nuestro gobierno, es fortalecer el capital humano, que es mejorar educación y salud. Nosotros tenemos 0,53% sobre 1, o sea, 0,47% de riqueza de el trabajador hoy está desperdiciada, y eso implica un gran cambio en la forma de hacer. Pero ahí, ¿qué más te dice el Banco Mundial? Que vos pagas 11 años y medio, pero realmente nuestros chicos aprenden como si fuese que se fueron 7 años al colegio. Vos le estás pagando 5 años de más. O sea, el dinero estuvo, vos pagaste, vos gastaste, pero no fuiste eficiente a la hora de asignar o a la hora de controlar, y tu chico aprendió casi por la mitad del tiempo que se fue al colegio, ¿verdad? Y si no le incluimos las habilidades del siglo XXI, que es una capacitación, en lo que no capacitamos, vos te diría que inviten algún día a la Universidad Nacional y veamos cuál es el presupuesto de las universidades. El número 1 Derecho, el número 2 debe ser Economía, el número 3 debe ser Contable. Tenemos que cambiar la ecuación. Tiene que ser Medicina, tiene que ser Ingeniería, tiene que ser Tecnología, tiene que ser lo que provea ciencias. Y nosotros ahí estamos mal. Aprendemos solamente el 8% de las habilidades que nuestros chicos aprenden de las matemáticas de hoy. Una pata que también en la nómina, perdón Jorge, que también influye mucho en esa nómina de 300.000 funcionarios es la seguridad, ¿verdad? También. Yo le calculo 30.000 policías y 10.000. 20.000. Pero vos hablas con Juan Ernesto y él me dice que necesita por lo menos el doble. Es decir, nuestra nómina de gente que pudiera estar en áreas en donde el trabajo es visible, digamos, estaríamos en 170.000, 180.000 si incluyéramos Fuerzas Armadas. Sí. Y el resto son, digamos, oficinistas, por decirlo de alguna manera. Que es donde tenemos que hacer el esfuerzo de mirar, y ahí se necesita el compromiso de todos, ¿verdad? Porque ahí hay un trabajo que hay que hacer desde el Estado, desde los sindicatos también, que siempre reclaman sus derechos, y habría que ver qué hacemos con respecto a aquel que figura y no se va. Claudia. Tenemos los comentarios de la gente a través del hashtag COCPI. Pipo dice, el problema principal es que sigue el despilfarro, mientras siga eso no hay reforma. Germán opina, don Benigno tiene la oportunidad histórica de hacer las reformas. Es ahora o nunca pasar a la historia como los que cambiaron el Paraguay o ser uno más de lo mismo. Dejen de joder con hacer los ajustes sobre los mismos de siempre, los emprendedores. Y Bichos del Agro dice, ¿para qué cargar con más impuestos a sectores ya formalizados? Se debería buscar ampliar la base tributaria y no atacar a los mismos de siempre.
Para el gobierno es más fácil eso porque de lo contrario tiene que enfrentarse a sectores populares y allí pierden votos. Ahora, ministro, usted también repite y dice con esto tener un impuesto más justo, más equitativo, usó varias veces. Y por supuesto, ¿verdad? Los que tienen más tienen que pagar más. Yo no sé si eso se daba con el impuesto a la renta personal, yo no sé si eso se daba, no se daba. Había una lista de 300 y 500 nombres, los tipos más ricos del Paraguay que deducían todo y no pagaban absolutamente nada. Pero cuando entramos, por ejemplo, en el impuesto selectivo al consumo, tabaco, gaseosa, alcohol, directamente, cuando nos decía el otro día el viceministro Colmán, desincentivar el consumo por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, podemos coincidir, pero yo no sé si dando un aumento a eso vamos a desincentivar o generar contrabando, la gente va a comprar por el que sale más barato. ¿Se midió eso, ministro? Nosotros medimos en la forma que pudimos entender haciendo... Eso solamente vamos a poder ver en la cancha, una vez que se aplique, ¿verdad? Pero sí tenemos que reconocer que nosotros no somos el país más formal del mundo y que no somos el país donde el contrabando es la excepción. Lamentablemente es una realidad. La informalidad, como voy a decir, 30% de nuestra economía es informal y nuestras fronteras porosas y permeables que hacen posible que es lo que está pasando en gran parte y mucho de lo que explica la situación de frontera hoy es que las mercaderías del otro lado son más baratas por una cuestión cambiaria, ¿verdad? Entonces le dificulta el trabajo a la zona. Entonces tenemos que mirar bien y ir mirando cómo hacer, porque hay un sector que aporta al funcionamiento del Estado y la crítica que tiene ese sector es que lo que aporta no es suficiente con lo que se gasta en salud. Entonces a la academia, ¿qué dice? No le tienen que importar a ustedes lo que recauden. Lo que ustedes tienen que hacer es que esos productos no se vendan. Cuando menos se vendan, menos impacto va a haber en la salud y por lo tanto va a haber menos costo. Lo que nosotros no podemos asegurar subiendo los impuestos de manera excesiva y no de manera moderada como la que planteamos, que sea un proceso en el tiempo, lo que no podemos garantizar es que eso ocurra, como por las condiciones que vos decís. Probablemente, seguramente en las bebidas alcohólicas vamos a ser muy sensibles al contrabando, que de hecho ocurre. El más pintado va a Clorinda a traer vino y cualquier cosa que se venda ahí de esa naturaleza. Y con el tema del tabaco van a pulular las empresas falsificadoras y vamos a dejar también de percibir. Pero es una discusión muy compleja, hay un tema médico muy importante que hay que analizar. De hecho, tenemos posiciones diferentes con el ministro de Salud al respecto. Yo planteo una reforma moderada y él plantea una reforma más audaz. Entonces, al final del día, si este proceso de simplificación tributaria tiene críticas, va a ser esa, que no fue lo suficientemente ambicioso para tocar tasa y elevar tasa cuando todo el mundo empieza a estudiar y cuando todo el mundo sepa más allá de lo que se dijo en este tiempo. A consecuencia de ese resquemor que tiene la gente de pagar impuestos, se va a dar cuenta que acá no hay subas de impuestos que afecten la vida de la gente. Claudia. Sí, le quería consultar al ministro con respecto, mencionaba que el 30% es el porcentaje de informalidad, que es algo que se debe atacar también, ¿verdad? Sí. Pero el porcentaje de evasión, ¿cuánto es? Aquellas empresas, aquellos contribuyentes formalizados, pero que encuentran la forma de evadir finalmente sus compromisos. ¿Cómo se va a trabajar esa parte? ¿Cómo finalmente lograr establecer más impuestos, pero que realmente la gente pague eso y no evada más finalmente? Esta ley es el primer paso para eso, ¿verdad? Darle la atribución de la potestad a la CEPRELAT, a la Subsecretaría de Tributación, para que pueda combatir con más eficiencia justamente a aquellos que aparentemente pagan pero que no pagan, que es uno de los grandes trabajos que hizo Fabián, ¿verdad? Es uno de los grandes trabajos que hizo con el proceso de conciliación, con el proceso de nota, con el proceso de revisión, cuáles son los balances que aparentemente todos pierden y después... Y hoy es impresionante cómo se fue arreglando. O sea, él, con el simple reclamo, explícame qué pasa con tu balance, tuvimos rectificaciones por cerca de 200.000 millones de guaraníes. A ver, hablando de recaudar, tengo un dato de aduanas acerca del déficit tan solo de este año que llegaría a 145.000 millones de guaraníes en la recaudación, haciendo el famoso comparativo con el periodo anterior. No estoy seguro de esto, doctor, pero
Creo que el director de aduana es su hombre de confianza. ¿Cuál es el plazo, el tiempo que tiene un funcionario así que se encarga de recaudar entre el 50 y el 60% de todo lo que junta el Estado paraguayo en plata si el déficit sigue? Ahí hay que analizar las causas, ¿verdad? Sería un tema sumamente complejo para el director de aduana y para mí si el problema es de evasión. Pero si el problema es de reducción de la importación, ¿qué responsabilidad puede tener él? Ahí hay otras dos discusiones. Si las mercaderías que venían a Paraguay van a otro lado, que es lo que hay que averiguar, ¿verdad? O sea, ¿dónde se van? O si es que dejaron de venir porque la actividad comercial empezó a decaer, ¿verdad? Eso estamos tratando de analizar y estamos tratando de resolver. Aduana va a tener un proceso importante de incorporación de la tecnología y de la incorporación de compartimiento de datos con las aduanas con las que más trabajan para tener los datos que tienen que tener con respecto a qué se declara allá que viene y qué declaramos acá cuando entramos, ¿verdad? Hay acuerdos con Estados Unidos, con Uruguay, con Chile, algo con una empresa que maneja algo de China también, y le va a dar los datos. Por eso te digo, si realmente hubo una caída, no creo que sean esos números, pero sí hubo una caída importante. Pero, y a ver, que se justifica por el decrecimiento de la actividad comercial. Claro, pero también a cambio del decrecimiento, si esto fuera un enroque, le diría yo que el dólar está hoy más arriba, ¿verdad? Entonces las importaciones también pudieran dar mayor recaudación. Y como dato extraoficial, ministro, me dicen que hay como 2.500 contenedores, por ejemplo, parados ahora, ¿verdad? O sea, obviamente no será solamente el factor humano, estamos, digamos, en una situación... No, y ahí hay una actividad que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Por qué estarían parados? ¿Verdad? Buena pregunta, ¿Están esperando qué? Si ellos tendrían que vender. Hay explicaciones que yo todavía no entiendo por qué estarían parados, o ellos tienen que vender, o esperan que hayan cambio en aduana y puedan hacer lo que hacían antes. O sea, hay todo un juego también que hay ahí, que no pagar lo que tienen que pagar, ¿verdad? Hay una práctica fuerte en nuestro país de buscar cuál es la alternativa para pagar menos, ¿verdad? Ahora, ministro, para ir redondeando, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes de cuánto para el 2021, así como aclaró, se puede llegar a recaudar más y que ese dinero se quiere blindar después? ¿Cuál es la estimación que tienen? Si es solo el proceso de simplificación tributaria, sería alrededor del 0,7% del PIB, 280 millones de dólares aproximadamente. Si le incorporamos ya procesos de modificación de la forma de gastar, podemos llegar a 600 y eso va a seguir subiendo hasta llegar a un 3% del PIB, 3-4% del PIB aproximadamente en el tiempo, si le incorporamos formalización y un fuerte compromiso en la calidad del gasto. Un tema clave en ese punto, calidad del gasto, que es el reclamo que todo el mundo hace cuando vemos los despilfarros, etcétera, etcétera. Estos números que nuestra compañera Claudia leyó recién de la baja ejecución presupuestaria, dijiste que el próximo año se va a cambiar todo el esquema, eso no había escuchado nunca, que puede llegar a ser toda una novedad en el sentido de que se va a presupuestar en base a lo que realmente se va a usar. O sea, al objetivo que tiene cada empresa. Claro, que tiene cada ministerio. Pero ¿cómo se justifica? Estamos ya, o sea, un mes de mediar el año y hay instituciones que tienen 9%, 10, 11, 15 de ejecución presupuestaria. Se está trabajando fuertemente con cada una de ellas y sobre todo con las que mueven la aguja, que son las que pueden impactar en inversión pública, ¿verdad? Que es el arma que más tenemos para poder nosotros contrarrestar este problema de la desaceleración. El problema es que tenemos ejecuciones en números similares a los años anteriores, cuando debemos tener doble, debido a la situación actual. Y ese es el esfuerzo que el presidente nos pidió a todas las entidades. Estamos trabajando, están equipos importantes interinstitucionales trabajando en cada una de las que generan las inversiones para ver qué es lo que se puede extravar, dónde es lo que está el cuello de botella, qué problema podemos resolver, porque ahí no hay problema de recursos. Los recursos que no son fuente 10, que son préstamos o bonos. El problema plata no hay acá. En estas instituciones importantes no. Sí de gestión entonces. Es que el problema de ver, porque también tenés el problema de las protestas, también tenés el problema de la lluvia para la ejecución de las obras que se adjudicaron. O sea, es un tema un poco complejo, pero el pedido del presidente es duplicar, mostrar una gestión diferente y tener resultados diferentes para fin de julio. El que nos destrabe eso el 15 de agosto se va.
Y eso dijo el presidente al día siguiente, o sea, yo creo que va a cumplir. O sea, el 15 de agosto, el que no mueva ese El que número... no mueva la aguja y no tenga una explicación que él encuentre razonable, probablemente tenga... Y yo creo que es una realidad, ¿verdad? Claro. O sea, que nosotros estamos acá Así se mueven para todas las empresas trabajar privadas. para que el gobierno del presidente tenga éxito. Si nosotros fracasamos en nuestras políticas, por cualquier motivo, ¿verdad? Tal vez el cambio de expectativas requiera cambio de nombres. Y tenemos que estar dispuestos a eso, porque nuestro objetivo es, primero, que el Paraguay funcione y siga creciendo, y segundo, que el presidente tenga una buena gestión. Nadie se puede enojar porque el presidente nos pide que demos un paso al costado y traigamos sangre nueva, gente nueva, y que agarren, y inclusive todos los ministerios, y eso es lo que resuelve el presidente, ¿verdad? Ojalá sea nueva realmente e idónea. Esa es la idea. Ministro, gracias por su tiempo, muy Por favor, amable. un gusto estar con usted. Saludos a la audiencia. Bueno, vamos a la pausa. A la vuelta hablamos ley antichicanas. Dos mujeres, la diputada Rocío Vallejo de Patria Querida y la abogada Leticia Boeda. Vamos a hablar en relación a ese tema. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y también recordamos que estamos a través de Radio 1650, la primera del dial, y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos sobre la reforma tributaria. ¿Estás de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno al Congreso Nacional? En un 85% la gente dijo que no y solo 15% que sí. Y vamos a ver también los números en Facebook. También la gente dijo que no en un 85% y 15% que sí. 15%, ¿verdad? Mira, 15, yo me imaginé que iba a ser 99-1, pero hay un 15% que está de acuerdo. Asimismo cerramos esta encuesta y ya vamos a pasar a nuestro segundo tema de la noche. Mañana en la Cámara de Diputados se va a tratar el proyecto de la diputada Rocío Vallejo sobre ley antichicana, que lo que busca es proteger la labor de los fiscales y evitar que la tarea sea impedida a través de recurrentes recusaciones. Sin embargo, esta propuesta encuentra rechazo desde el sector, desde el gremio de los abogados. Pero a continuación tenemos un material al respecto. La diputada Rocío Vallejo de Patria Querida presentó en octubre del 2018 un proyecto que modifica el artículo 57 del Código Procesal Penal, propuesta conocida como Ley Antichicana. A diferencia de la norma presentada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, esta propuesta busca proteger las tareas de los fiscales a modo que no se vean afectadas por las recusaciones. Según se detalla en el proyecto, en Paraguay se ha instalado como práctica recusar a los agentes fiscales, lo que afecta gravemente la investigación en los hechos punibles complejos, comprometiendo la inmediatez de la pesquisa con la separación de estos profesionales a través de las recusaciones que alcanzan a toda una unidad e incluso a los fiscales adjuntos. La norma contempla que la recusación solo podrá ser presentada por la víctima del hecho punible o el imputado que no se encuentre en rebeldía. El agente fiscal recusado seguirá interviniendo durante la tramitación de la recusación y hasta que se dicte resolución. La Fiscalía General del Estado analizará la causa invocada en la recusación y resolverá la medida. Con esta propuesta se excluye a la Corte Suprema de Justicia en el proceso de recusación y la posibilidad de recusar recae solamente en las partes involucradas. Este proyecto sería tratado este lunes en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Habilitamos también una consulta para ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, que dice: ¿estás de acuerdo con la ley antichicana, sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia. Diputada Rocío Vallejo de Patria Querida, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Clary, doctora y Claudia. Tú dijiste el otro día, la semana pasada, que ya ibas a pedir que se trate ya nomás, porque percibís que hay una intención de dilatar este proyecto que presentaste ya el año pasado. Sí, lo que pasa es que cada vez se está poniendo más difícil la actuación de los agentes fiscales, así como se hacía hincapié en el resumen. Tenemos la situación de que hoy, por ejemplo, se inicia una causa de narcotráfico y se le recusa a toda la unidad
de narcotráfico y generalmente interviene la unidad de delitos económicos, entonces ya se le recusa a toda la unidad de delitos económicos también. O sea, creo que sumarían como 20 fiscales que son recusados y ni siquiera existe una persona que está imputada. Todo eso hace a que las investigaciones no puedan continuar, se pierde inmediatez. Y un poco escuchando la situación que se da ahora, que fue empeorando con los años, yo tengo que decirlo porque fui fiscal desde el año 1999, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal nuevo. Entré en el grupo de los primeros 10 fiscales nuevos para la reforma, entonces vi la evolución de esta figura. Yo tengo que decir que he procesado a expresidentes de la República, a directivos de entes, de varios partidos, de distintos partidos políticos, y no se me recusaba y nos dejaban continuar con las causas hasta el final, es decir, que teníamos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y siempre era el mismo fiscal. Entonces litigábamos, no se chicaneaba, ¿verdad? Luego, y también hay que decir, cuando comienza esta historia de las recusaciones, fue una causa en la que intervinimos Liliana Alcaraz, que sale en el video, Arnaldo Yucio, yo, y no recuerdo si había otro fiscal. Era la investigación de los fondos públicos de Itaipú para campañas políticas. Hicimos unos allanamientos en simultáneo y justo en el lugar donde yo allané encontré toda la evidencia, cómo se cruzaba la utilización de esos fondos con realización de remeras, pañoletas, etcétera. O sea, encontramos una carpeta completa. Lógicamente, a las una semana vino la recusación contra todos los fiscales. No habían imputados, no habían sindicados, nada había. Se nos recusa a todos los fiscales. Eso, el procedimiento actual es que eso internamente lo resuelve el fiscal general del Estado, el fiscal adjunto, y luego va a la Corte Suprema de Justicia. Eso también es una de las reformas fundamentales, que la decisión de quién continúa o no quede en la Fiscalía General del Estado. Eso se fue en ese caso particular, si mal no recuerdo, son muchos años atrás, y es una jurisprudencia, creo que es la única vez que se le separó a un fiscal de una causa, o a fiscales. A Arnaldo Yucio también se le separó, Liliana creo que se había separado por una inhibición, se presentó un abogado amigo de ella, y entonces luego de 9 o 10 meses se me separa por la corte del caso, definitivamente. Yo no sé qué pasó con el caso antes que me lo pregunten. Pero el tema es que a partir de ahí eran los casos de delitos económicos y luego ya se expandió a todo tipo de casos. No se le deja trabajar a los fiscales. Convengamos que hay muchos problemas, no lo vamos a negar. Así como yo le dije a la gente de la Fiscalía, hay fiscales que no hacen bien su trabajo, que a veces no hacen caso a la víctima, pero este no es el medio. Existen otros organismos de control, como el juez penal de garantías en su caso, u otros mecanismos también para decirle al fiscal adjunto del área: mira, tu agente fiscal no está realizando tal cosa o está actuando mal de esta manera. No todo se resuelve con la recusación. Hoy la recusación es una medida, y no hay que generalizar nunca, porque deben haber casos específicos donde sí corresponde por amistad, enemistad o parentesco, pero es una medida de dilación. ¿Qué pasa? Se le recusa a un fiscal, interviene otro. Es imposible, y lo digo porque estuve 12 años ahí, que el fiscal te transmita todo lo que él investigó, lo que él aprendió, lo que él tuvo en cuenta para imputar al que viene. O sea, entrega su causa y se va al fiscal que fue recusado. El siguiente, mientras se interioriza, depende de la complejidad de la causa, le puede llevar hasta un mes interiorizarse, es recusado de vuelta. Entonces, es confirmado el primer fiscal. Cuando este vuelve, es recusado de vuelta y va a un tercer fiscal. Es imposible. Y acá no olvidemos a dos actores muy importantes: la víctima de los hechos punibles. La víctima de los hechos punibles y, por otro lado, los coimputados. Porque puede ser uno el que está buscando zafarse del caso de esa manera, pero hay otras personas, y tengo un caso específico, una están causa... atados a la causa por muchísimo tiempo. Hay un caso de una persona a la que yo defendí, cuyo sobreseimiento definitivo se le dio el año pasado, pidió la fiscalía, hasta hoy no se hizo la audiencia preliminar porque se está chicaneando. Imagínate, esa persona no puede acceder, una coimputada era, a su sobreseimiento definitivo,
porque una de las partes está de alguna manera dilatando. Eso no es justo. Es más, y quiero agregar, y me permitió que lo mencione el doctor Osvaldo Granada. Me dice, Rocío, no se puede trabajar más. No tenemos más cara para decirle a los clientes, cuando uno es querellante, por ejemplo, de clientes extranjeros encima, decirle, mira, no se hace la audiencia preliminar. Ese es otro caso, también estamos hace un año con la audiencia preliminar. No se puede hacer la audiencia preliminar porque cada vez que se hace la audiencia preliminar se le recusa al juez. Claro. Entonces, acá tiene varias aristas y no todo se resuelve con la recusación. A ver, doctora Leticia Boda, ¿qué opina Buenas usted noches. al respecto? ¿Está de acuerdo? ¿Está a favor de esto que expone la doctora Vallejo? No, yo voy a disentir con la doctora porque ella menciona casos particulares, ¿verdad? Cuando en realidad existen generalidad de casos. Yo pienso que la ley que ella está pretendiendo sea aprobada se legisla solamente para precautelar los derechos de una de las partes involucradas dentro de un proceso penal, ¿verdad? Que es el Ministerio Público. ¿Y qué pasa cuando tenés un fiscal que no hace bien las cosas? Vos le vas a recusar, él va a seguir dentro de la investigación mientras se resuelve la recusación. O sea, nosotros tenemos ya establecido el proceso de recusación, cuál es el trámite que se le tiene que dar, ¿verdad? En las recusaciones se tiene que abrir la causa a prueba, por ejemplo. ¿Para qué? Para que al recusante se le permita probar la causal alegada. Nunca en ninguna recusación, en todos los procesos penales, se ha abierto la causa a prueba. Y esa es una actitud arbitraria de la Fiscalía General al no permitir probar la causal alegada, porque a lo mejor a algunos de los fiscales no les conviene que las partes prueben realmente las causales alegadas. Por otro lado, se quiebra el equilibrio dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque a las víctimas también le puede pasar que le toque un fiscal corrupto, ¿verdad? Y que se tenga que quedar y siga la arbitrariedad dentro del proceso con respecto a la víctima y más a los imputados, ¿verdad? Doctora, una vez escuché una charla entre un político y un abogado. El político estaba desesperado y le dice el abogado en cuestión, le dice, no, lo primero que vamos a hacer es recusar. Y ahí ganamos un poco de tiempo, dice. Esa es una herramienta válida en el derecho, porque y es un resorte legal que está establecido dentro de nuestro Código de Procedimientos Penales. No, tiene su proceso. O sea, si a vos te permiten alegar la causal que vos estás planteando dentro de tu recusación, las cosas pueden cambiar. Nosotros hemos tenido casos en los cuales nosotros teníamos comprobadas llamadas entre el denunciante y la fiscal, llamadas telefónicas, 5 minutos después de haber realizado la denuncia, por ejemplo, ¿verdad? Teníamos la manera en que fue estirada la causa para poder imputar más rápido, ¿verdad? Esas cosas, por ejemplo, y no te permiten, porque no se abre la causa a prueba dentro de las recusaciones. Si a vos te permiten, entonces vos podés ejercer tu derecho y demostrar que ese fiscal que estiró la causa tiene un interés directo en ese proceso, en perjudicarle a la persona que ha sido denunciada. También le puede pasar a las víctimas, ¿verdad? A ver, doctora Vallejo, diputada, usted estaba diciendo de que este es un recurso que ya se generalizó. Sin embargo, vemos, en la mayoría de los casos son políticos, funcionarios públicos indiciados en enriquecimiento ilícito. Yo no sé si el pobre recusa. ¿Viste un caso, no sé, de robo domiciliario, cosas así, no sé? Bueno, en cuanto a estadísticas tenemos que hablar con el Ministerio Público, pero sí, ellos me manifestaron y se sabe que son muchísimos los casos, no solamente los conocidos, los que llegan a la prensa son los políticos, Exacto. son los que afectan al erario público, lógicamente que no van a llegar todo en su individualidad. Pero existe un alto nivel de recusación, como decías vos, para ganar tiempo. Es que esa no es una herramienta procesal para ganar tiempo, es para apartar un fiscal cuando se den los motivos que ahí se exponen. Pero verdad que se usa para eso, ¿verdad? Se usa para ganar ¿sabes qué? tiempo. Pero Yo ¿por tengo qué no respetan el proceso y se abre la causa a prueba? Pero, doctora, ¿Por qué no te permiten probar la causal alegada? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Si es que se plantea una recusación y vos no podés probar la causal alegada, espectacular, genial. Ahí te voy a dar la razón de que es un medio dilatado
obligatorio, pero hay un alto porcentaje de casos donde si a vos te permiten abrir la causa prueba y demostrar lo que vos estás diciendo es cierto, se va a dar el apartamiento de fiscales. Acá nunca se ha hecho lugar a una recusación planteada por las defensas, pero sí, por ejemplo, a la fiscalía cuando recusa se le hace lugar. Yo te recomiendo que nos callemos nomás. En serio, tío. Con estas dos señoras, pesos pesados. Sí, así me hace Leticia. Así me hace. No, sobre ese punto, yo rescato el proyecto de la doctora Rocío Vallejo cuando partimos de la buena intención que tienen todos los fiscales. No lo estoy juzgando a ninguno de ellos, pero convengamos que hay algunos que tienen sus motivaciones, que pueden ser motivaciones hasta mediáticas, porque le encantan los flashes, los shows, o quizás otras motivaciones. Entonces, donde sí puedo coincidir es que cuando se plantea la recusación, y así como dice la doctora Leticia Boda, en todo caso se analice el fondo, la razón de esa recusación y se resuelva, se ponga un plazo para resolver eso, no que se tenga, que vaya a la corte y ahí viene lo que usted dice, se le nombra un interino, después se le... Yo creo que ahí tendríamos que ajustar. Yo creo que sí se da, o podría tener esto, podría funcionar si es que la misma fiscalía y se le da un plazo para que se defina la recusación, porque convengamos que sí hay razones para recusar un montón de fiscales. Es una ley para un país donde no hay corrupción, para una institución del Ministerio Público donde no hay corrupción, no hay inseguridad jurídica, que es totalmente la antítesis de lo que sucede hoy en Paraguay, ¿verdad? Eso habla de las motivaciones, ¿verdad? Claro, nosotros no sabemos si este fiscal que está buscando cámaras mañana quiere ser diputado, con él, perdón, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? No por la doctora, ¿verdad? Mucho después de no por la doctora. Diputada. No, la doctora como fiscal siempre mantuvo... A ver, la proyectista. No, en cuanto a eso, a ver, los fundamentos que hoy se plantean y que son rechazados, como dice la doctora, son referentes a la falta de objetividad del fiscal. El artículo 54 del Código Procesal Penal dice que el fiscal tiene que actuar con un criterio de objetividad, tener en cuenta los factores a favor y en contra de una persona imputada. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber si se está iniciando una investigación? Todavía no se hicieron ni todos los pasos que tienen que hacer y ya se le recusa a 20 fiscales de una vez. Y eso no es un caso mío, o sea, eso es una casuística que se está dando hoy. Se le recusa a toda la unidad de delito económico, ¿por qué? Porque no quieren que intervengan los fiscales especializados en una causa que pueda ser delicada. Y en cuanto a eso, yo te puedo decir que como estuve porque 12 hay corporativismo, años, doctora. No, espera un ratito, déjame terminar. 12 años fui fiscal. 12 años. Y te puedo asegurar que ninguno de mis imputados habrá dicho, ay, ella cumple con el criterio de objetividad. Pero hoy vos ya no estás en el Ministerio Público, estás en la Cámara de Diputados. Pero realmente yo ejerzo la profesión también hace 15 años, ¿verdad? Y toda la vida trabajé con el doctor Osvaldo Granada en la parte privada y realmente hay que estar en la calle para saber y para sufrir y pelear contra la arbitrariedad de los del Ministerio Público, ¿verdad? 5 años estuve en la calle también y también lo he sufrido, pero todo el problema estructural del Ministerio Público, a eso no me quiero llegar, no se puede resolver con la recusación. ¿Qué hacen los jueces penales? Pero ¿y le vas a dejar resolver al Ministerio Público? O sea, al Ministerio Público, desde el fiscal adjunto o el fiscal general del Estado, y no van a ser impugnables esas resoluciones. O sea, ahí se quiebra el equilibrio del debido proceso. No. Dame una estadística de en cuántos casos, aparte del mío, la Corte le apartó a agentes fiscales. Ninguno. En todos los casos vuelvo a confirmar. Entonces, vamos a hablar de justamente porque no se abre la causa a prueba para probar la causal alegada. De cajón nomás te rechazan las recusaciones. No importa, porque ¿qué pasa? La Fiscalía General no quiere que se vea cuando hay interés de parte de uno de los fiscales. No quieren ver la realidad. Aparte del criterio de objetividad, ¿cuántos son los fiscales que realmente son objetivos en sus investigaciones? Tengo que hacer una pausa. No, pero que está por acá, está caliente el tema. No, pero vamos a seguir una pausa cortita y seguimos debatiendo sobre este tema. Ya venimos. Hace 208 años, ser paraguayo es sinónimo de libertad. Somos libres de elegir lo que nos gusta, de disfrutar lo nuestro siendo auténticos, frescos y naturales, como la PUL, una tradición que se mantiene viva con el mismo sabor que nos representa.
Pool Naturalmente Paraguaya. Continuamos en Cara Cruz y vamos a ver qué está opinando la gente a través del Twitter y también a través del Facebook. ¿Estás de acuerdo con la ley anti-chicanas? En un 77% la gente dijo que sí y 23% nada más que no. Más de 100 personas están con nosotros. Y vamos a ver también el Facebook, la misma consulta, 72% que sí y 28% que no. Gracias, señora Claudia. A ver, doctora Rocío Vallejo, antes de que caiga toda la noche. Efectivamente, siempre hay una... Y exclúyase usted, doctora, que tuvo buena tarea en delitos económicos cuando le tocó ser fiscala. Pero realmente hay fiscales que dan asco, que son una porquería. Y hay otros fiscales que a lo mejor no nos defiendan a nosotros, a la gente, al pueblo. Voy a poner el ejemplo más latente esta semana. El pisero de Villa Elisa, ¿verdad? Que la fiscala le manda adentro, vaya, le dice al pisero. Y dice, pero yo me defendí, me disparó 3 veces. Agarré un puñal y me defendí nomás yo. ¿Qué hizo la fiscala general, la Sandra Quiñones? Que tonta no es, rápido dijo, esto me va a perjudicar desde el punto de vista de la imagen. Le cambió a la fiscala. Pero y puso otro fiscal. Porque los medios de prensa hicieron obvio, presión, doctora, porque era patente la legítima defensa. Pero, sí, claro, obvio. ¿Me explico, doctora? Sí, Como sí, abogado sí. del diablo no digo. No, es que totalmente de acuerdo, Clara y Jorge y doctora, totalmente de acuerdo. Es más, lo suelo discutir con gente del Ministerio Público. Hay que ir separando a aquellas personas que tanto por corrupción como por ignorancia, porque yo no sé qué hace más daño, si la corrupción o la ignorancia. Así mismo. Porque, ¿qué pasa? Yo soy docente también, en ese contexto siempre digo, y digo donde me toque decirlo, en el ámbito de la justicia actuemos de tal manera que si nos toca, se actúe correctamente con nosotros. Eso es lo que todos queremos. Y esa es una gran responsabilidad de la doctora Sandra Quiñones como máxima autoridad y de todos los fiscales adjuntos. Y en ese contexto yo creo que todas las autoridades tienen que estar más cerca de la gente. Entonces, como el caso que mencionaba la doctora, si no se puede acceder, o sea, yo creo que ese es un caso donde tiene que intervenir ya un fiscal adjunto del área, que esté disponible, puertas abiertas para escuchar estos Pero casos no graves. todos te reciben, No, doctora. pero eso te digo, doctora, eso debería ser en un mundo Debería ideal. ser. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público representa a la sociedad donde hay una víctima y donde hay un justiciable, que como el caso del pisero, o sea, lo que sabemos de derecho penal, sabemos que es un caso que se da perfectamente en la legítima defensa. O sea, si hay un muerto, para la pelota, analiza si se dan los presupuestos, después imputar. Pero Entonces, no todos los fiscales actúan de esa manera. Bueno, pero doctora, no lo solucionamos con la recusación. Eso nomás te quiero decir. Hay pero muchos si te problemas. permiten probar la causal que vos alegás y se descubre que realmente había un interés patente, entonces quiere decir que la recusación estaba bien planteada. Acá se sataniza un recurso que está perfectamente establecido en nuestro procedimiento. Pero no, hoy, doctora, no es así. Pero Porque vos vas a hoy solamente legislar, por amistad, vos vas a legislar para enemistad 3 casos en ¿Cuáles son particular, cuáles son las no las para causales? todos. No, No no. podemos pues caer en eso de legislar solamente para casos emblemáticos. No, Acá esto está vigente, desde el 97 son 3 las causales de recusación: amistad, enemistad y parentesco. Esas son las 3 causales y ahora se agrega al proyecto que las demás causales van a tener un procedimiento administrativo. Entonces, yo le comprometo al Ministerio Público, si mañana pasa, por lo menos que ellos socialicen ese proceso administrativo, como dice la doctora en el caso específico que ella mencionaba como ejemplo, que uno tenga las vías. Bueno, si ocurre esto, vos tenés línea directa con la Fiscalía Adjunta. Así debe ser en un Estado de Derecho y ese es un compromiso que también debe asumir el Ministerio Público, porque es cierto, hay excelentes fiscales, a todos nos consta, pero están también los otros, ¿verdad? Demasiada Y es un inseguridad proceso de jurídica depuración, tenemos pero nosotros con el Ministerio sí, Público actualmente. sabemos y esto viene de hace mucho tiempo. Entonces el proceso de depuración no se va a dar con una mala aplicación, porque hoy el tema del criterio de objetividad no es causal de recusación, no es luego desde el 97, pero todo se mete dentro de la causal de enemistad.
Entonces, ¿cómo vos en un proceso donde todavía no tenés sindicados, no tenés ni imputados, estás comenzando a investigar, ya vas a tener enemigos, o sea, ya va a ser tu enemigo en la fiscalía? A eso nomás voy. Se mal utiliza, y eso lo dije al inicio, doctora, no es una, y como decíamos fuera, no es una cuestión personal. No, claro. El tema es que hay causal, hay veces que sí corresponde la amistad, la enemistad o el parentesco, ¿verdad? Pero hoy el criterio de objetividad, la falta de criterio de objetividad se mete dentro de enemistad y no. Pero es a mí me una parece causal. nomás que este anteproyecto no es para nuestro país hoy día. ¿Por qué? Porque la corrupción y la inseguridad jurídica que hay es demasiado grande. Y eliminemos el Ministerio Público. Pero en el Ministerio Público Doctora, también hay corrupción. Pido la palabra entre las damas. A ver, Estamos doctora. dirigiendo nosotros Sí, ya el no, programa. pero está bien. Vos sabés que ustedes los abogados son terribles. Y voy a poner un ejemplo. No van a satanizar. No, pero te digo cómo son realmente, cómo entorpecen a veces la búsqueda de la justicia. ¿Quién es tu fiscal? Fulano de tal. Darle poder a fulano de tal porque se garroteaban en la cancha, enemigo mía. Entonces ya entra un nuevo abogado ya y el quilombo. ¿Hacen o no hacen eso, Leticia? Pero, discúlpame, pero esos son casos diferentes y depende de la estrategia de cada abogado, de cada caso. O sea, vos no podés agarrar y cercenar porque no querés nomás que use fulano, porque no querés que le metan a la cuñada de René Fernández en el caso de González Dar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿por qué si está Liliana Alcaraz también investigando? Y Liliana Alcaraz se supone que tiene la misma calidad que René Fernández como fiscal, ¿verdad? Entonces, capaz que no tiene la misma hazaña que René Fernández, pero Liliana Alcaraz es objetiva, por ejemplo, ¿verdad? Claudia. Acá además estoy viendo una denuncia que había hecho el año pasado la fiscal general del Estado a 2 abogadas justamente que habían recusado a un total de 53 fiscales. Y partiendo nomás de la premisa de reconociendo realmente, como dice también acá la diputada, que hay fiscales buenos y hay fiscales malos. Y trasladamos eso también al gremio de abogados. ¿Cómo se sortea esa realidad donde hay abogados que abusan realmente finalmente de la recusación y donde hay también fiscales que son corruptos finalmente? Pero, ¿cómo se puede hacer? ¿Es o no una medida? Hay mecanismos de sanciones, de hecho están los sumarios que se hacen a los abogados en la superintendencia, ya hay miles de sanciones. O sea, vos ni te enterás que te denunciaron y vos después te comes un sumario y tenés que defenderte como si fuera vos un procesado más, ¿verdad? Hay muchas multas, los jueces de garantía hoy están multándole a los profesionales, pero ¿por qué somos nosotros nomás los abogados los culpables otra vez? Como vos decís, en ese caso, por ejemplo, de las 53 recusaciones, ¿por qué no se abre la causa prueba en las 53 recusaciones? Y si no existen méritos, que se rechacen las recusaciones y se les sancione a las personas que recusaron, ¿verdad? Pero en los casos donde vos probás la causal y encima tenés elementos suficientes donde se le tiene que apartar al fiscal, ¿por qué te van a sancionar? ¿Por qué vamos a meter en la bolsa todos? Porque esas 53, o sea, por culpa de esas 53 recusaciones vamos a pagar todos en las demás causas. O porque en los casos emblemáticos se plantean recusaciones y en el caso de Juan Pérez. Pero ¿qué pasa mientras con las investigaciones también, mientras se resuelve todo? Pero existen los mecanismos, el Ministerio Público, las Fiscalías Adjuntas designan fiscales provisorios, que no es que la investigación se traba, se designan fiscales provisorios que siguen la investigación. No es que paran las investigaciones. Nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. No funciona pero eso que sí dice tiene doctora, que ser lo esos mismo si resortes están en el mismo sanción lugar. Que ya existen. El otro día me decía la doctora Bobadilla, la presidenta de la Asociación de Abogadas del Paraguay, en relación al proyecto del ministro Martínez Simón que presentó para los magistrados, para los jueces, que creo que es algo similar. Y le dice, no hace falta, si ya tenemos los resortes. Hay una acordada de la Corte que hace referencia a, creo que va a reducir en todo caso de 7 recusaciones, creo que a 2 o a 3, y ahí ya se le hace la sanción que dice. Por plantear recursos de apelaciones se le sanciona a profesionales ahora con multas en dinero, ¿verdad? En jornales. Ya te suspenden el ejercicio de la profesión 6 meses, y eso es una arbitrariedad como se llevan también estos sumarios, pero ahí están, esos son los mecanismos y se aplican, no es que no se aplican. ¿Esto de dónde surgió? Entiendo la argumentación de los casos reiterados, pero yo siempre digo, ¿cómo funciona en otras partes, verdad? Hay una ley antichicana, se le pone un plazo. No, o sea, esta es la modificación de un artículo que está vigente. Vuelvo a reiterar, eso está, la recusación está por las causales que están. Sí. Lo que nosotros, las modificaciones fundamentales son, primero, que se le recuse solamente al fiscal interviniente.
Entonces, si yo tengo una causa, le voy a recusar al fiscal que está investigando mi causa, no a toda una unidad fiscal o a 3 unidades fiscales que podrían llegar a intervenir. Eso es un abuso y un despropósito total. Y hoy eso va hasta la Corte Suprema de Justicia. Y entre que baje y se le confirme a todo, tenés 20 fiscales fuera, ¿verdad? Eso primero. Pero Segundo, sigue la investigación en curso, se siguen haciendo diligencias. permiso, No, es que voy a paran. terminar mi argumento, doctora, porque ya es tarde. Sí, a ver, tenemos que cortar ya, ¿cierto? Segundo, a ver, primero, como dije, el tema de que solamente al fiscal interviniente. Segundo, que es la Fiscalía General, que es autónoma y autárquica, es una institución independiente del Poder Judicial la que va a decidir quién sigue o no sigue. Y en este punto quiero decir lo siguiente, porque así el doble control. A ver, ¿en qué caso la Fiscalía General resuelve si un juez sigue o no sigue en la causa? En ninguno, señores. Pero la Fiscalía es parte del proceso. Pero es ustedes son parte del proceso, no son un ente autónomo, no están aislados del sistema. Ustedes son parte del proceso penal. No, yo no soy más fiscalía. No, vamos a hacer que la Fiscalía sea un superpoder entonces. Es un extrapoder, doctora. Querer desconocer donde sí eso, se cometen arbitrariedades y con esta ley se van a patentizar aún más. No, doctora. Con esto lo que van a acabar son las chicanas de los abogados que quieren ganar tiempo. Vos misma siendo profesional, ejerciendo la profesión, has denunciado a fiscales ante el jurado en enjuiciamiento de magistrados, has recusado, me imagino, o sea, y no fueron chicanas y se le confirmó al fiscal y hasta hoy el jurado de enjuiciamiento. Pero doctora, no decime una cosa, eso. ¿y por qué recusaste entonces si no utilizaste como chicana? Me imagino que no utilizaste como chicana. Me echó como defensa a una audiencia. Por eso te digo, con tu ley vos le vas a recusar y ese fiscal que te echó a vos de una audiencia va a seguir en la investigación y no va a seguir participando. Y siguió en la investigación. Entonces cercena derechos tanto de víctimas como de procesados. Y te voy a decir cuál es la diferencia. Cuando eso había un fiscal general, porque llegamos con ese caso hasta el fiscal general del Estado y reconoció, pero le mantuvo al fiscal. Hoy tenemos una persona que creo que es diferente. Entonces hay que ver quiénes están a la cabeza para poder confiar y ver si los procesos cambian. Y vos estabas convencida que este Ministerio Público, esta fiscal general merece una ley como esa. Yo no. No, ella no merece, merecen las víctimas, merecen los coimputados y merecen los profesionales que quieran actuar limpio. No, es los coimputados. Acá tenés que tener en cuenta todas las partes. Se cercenan derechos, se cercenan libertades. Le está dando de mano, ¿por qué? Porque los abogados nomás somos los que recusamos para dilatar. No, o sea, a ver, ese es un cuento chino. ¿En qué te corto? ¿En que no vas a poder ir a la corte y que ahí duerma 10 meses? Pero ¿y por qué? Que la corte resuelva. Y va a que resuelva dentro de los plazos. Existen plazos. No, es que no tienen plazo. No cumplen nomás. Y total, los abogados somos los culpables de la morosidad. Dame argumento y retiro mañana el proyecto. Dame argumentos lógicos y retiro. Y somos culpables de la chicana también, ¿verdad? Permiso ya, hora. Sí. No, ya, sonó la campana. Esto se debate mañana en diputados. Mañana, primer punto del orden del día. No, tengo que poner orden acá, viejo. Vamos a la pausa. Doctora Bóveda, gracias por el tiempo. Gracias por dejarle hablar también a Rocío Vallejo un tiempito. Diputada, gracias por el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Ahí vamos a saber quién está a favor de la chicana y quién no. No, están así, a favor de los derechos y quién no, ¿verdad? Suspendido ya, déjese. Pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar nuestra encuesta sobre la ley antichicana. ¿Estás de acuerdo con la ley antichicanas? En un 75% la gente dijo que sí, 25% que no. Esto en Twitter. Vamos a ver en Facebook casi los mismos números. 74% que sí y 26% que no. La intervención de la doctora Leticia Bóveda. Pero muy poco, 1 claro, o 2%. No, pero pues se movió, dijo. Un poco. Bueno. Cerramos esta encuesta y vamos a hablar acerca del temporal del viernes, varios destrozos
episodios muy dramáticos realmente tuvimos que vivir y ayer el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, propuso declarar emergencia nacional por las inundaciones y las familias afectadas. Esta fue la propuesta del intendente Mario Ferreiro durante una conferencia que se realizó a tempranas horas de ayer sábado para informar sobre los trabajos luego del temporal que afectó a los 68 barrios de la capital. El jefe comunal estimó que 2.500.000 personas se vieron afectadas por la tormenta en Asunción y el área metropolitana, donde raudales arrastraron autos, como vemos en imágenes, inundaron hogares, cayeron árboles y los caminos que terminaron completamente destruidos. Según datos de meteorología, cayó más de 70 milímetros de agua en 90 minutos. Son 11.422 las familias instaladas en 118 refugios en Asunción, y las mismas quedaron afectadas nuevamente por el temporal y la comuna realiza un operativo para reponer materiales dañados y también pidieron a la ciudadanía su colaboración con la donación de abrigos o colchones. Por otra parte, la tormenta y sus daños revelaron el déficit en cuanto a sistema de desagüe pluvial en la capital. El intendente informó que 90 millones de dólares necesita la Municipalidad de Asunción para dar la cobertura correspondiente a la ciudad con el sistema de drenaje. Ferreiro explicó que existen 17 arroyos que cruzan Asunción. La mayoría de ellos nacen en ciudades vecinas que llevan a la capital un fuerte caudal de agua, por lo que el sistema de desagüe pluvial se debe trabajar a nivel área metropolitana. Actualmente Asunción cuenta con cobertura de desagüe pluvial para solo el 22% de su territorio. Ferreiro precisó que existe una licitación para estas obras en 3 cuencas de la ciudad y la misma está en un proceso de revisión. A continuación, lo que decía ayer Mario Ferreiro. Nosotros todo este proceso de inundación lo venimos trabajando con la Secretaría de Emergencia Nacional, los refugios, la provisión de insumos. A lo que queremos llegar ahora a una instancia inclusive un poco más arriba, donde el Poder Ejecutivo de la Nación, Poder Legislativo y municipios podamos tener una instancia de diálogo, ya no sobre esta emergencia puntual de ayer, sino que sobre qué vamos a hacer en el futuro inmediato, mediato y un poco más largo plazo con las grandes obras de infraestructura que necesita la ciudad. Esa es la instancia que nos falta, no termina con eso el problema. No queremos tampoco crear la sensación falsa de que con la construcción de un desagüe o 2, Asunción resuelve su problema y que nos hace el desagüe simplemente por desidia o desinterés. Es mucho más complejo el problema. Comprende 17 cauces hídricos, comprende un sistema de desagüe que tiene que venir de las ciudades vecinas de Asunción, comprende un sistema de tratamiento inclusive de esos cauces hídricos y de contención de sus muros, de canalizaciones, es decir, una gran obra de ingeniería donde el concurso del Estado Nacional es fundamental. Ahí está lo que decía el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Tenemos una consulta para ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CarauCruzPI, que dice: ¿por qué no vemos solución al drama de los raudales en Asunción? Nulo interés de autoridades, ciudadanía no reacciona, corrupción imperante y las 3 opciones. También los comentarios a través del hashtag #COCPI. Gracias, señora Claudia. Mientras todavía tenemos imágenes de lo que era Asunción. Pluvia, latín, significa lluvia. Desagüe pluvial. Pues le escuché nomás a un colega de Torres, cada rato de fluvial. Pluvial. Claro. Pluvia, latín pluvia. Bueno, arranquemos. Es el Álvaro Grau, concejal de Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Clary? Buenas noches a la audiencia también. Entre varias cosas, uno que me quedó de una entrevista que te hicieron, 32.000 millones de guaraníes tenía o tiene el municipio de Asunción para desagüe pluvial y eso no se usó. O sea, así mismo, 30.132 millones de guaraníes, 5 millones de dólares. Pero el intendente dice que necesita 90, pero tiene 5 y no ejecuta. Esa es la triste realidad. Este monto que mencionás, concejal Grau, es del ejercicio fiscal 2019. 2018. Eso es lo que él ya tuvo y no ejecutó. Se perdió, o sea, se derivó a otra cosa. 0. Se derivó a otra cosa. Ni un guaraní. Y no sabemos en dónde está ese dinero. Permiso, concejal. Sí, porque es interesantísimo el dato que menciona, porque está con nosotros el ingeniero Samuel González, exdirector de obras de la municipalidad.
Sobre lo que acaba de contarnos el concejal, ¿es factible, ingeniero González, utilizar 5 millones de dólares para, de alguna manera, paliar ese déficit de desagüe pluvial? ¿Se puede hacer un proyecto, digamos, por etapas o no? Sí, en realidad lo que nosotros dejamos cuando estuvimos en la municipalidad, 8 proyectos grandes que formaban parte del desagüe pluvial sustentable que desarrollamos nosotros con un grupo de profesionales internos. Ahorramos un montón de plata al municipio, porque eso sale muy caro, en donde nos relacionamos con técnicos internacionales y bajamos a nuestra realidad con los programas, con los software de última generación, y obtuvimos los 8 anteproyectos ejecutivos ya con ciertos costos estimados. O sea que me extraña de que no se hayan fijado en esos costos estimados y hacerlo plurianual, en el sentido de decirte, yo tengo 5 millones este año, fijo para el otro 7, entonces yo comienzo, porque no se usa todo el dinero en el acto. Entonces hay una programación que hay que hacer y hay que hacerla cumplir, ese es el tema. Hay a veces que dentro del municipio hay mucho recelo en el sentido de decir, está la plata, pero vamos a liberar en tal fecha. Entonces, pero ya empezamos tarde. La gestión es de un año, y si uno empieza en septiembre, octubre, ya no lo ejecutás. Prácticamente queda como un pendiente a ejecutar y ya te viene el otro ejercicio. Claro, entonces es factible. Usted dice que dejaron 8 proyectos. Esos proyectos son individuales desde el punto de vista de la financiación. Claro, formaban parte de esto que menciona el intendente, de los 90 millones de dólares, de los cuales eran 8 cuencas importantes, las que son la parte de la terminal, por ejemplo, todos los puntos críticos, más nosotros tomamos también la parte de Bartolomé de las Casas, Católica, tomamos Santo Domingo, tomamos también Aviadores del Chaco, que es el más emblemático, porque eso, a medida de que no se ejecuta, por eso justamente me menciono, cuando esto no ejecutas en tiempo oportuno, los costos se te disparan. Casi llega en el momento a hacer tipo progresión geométrica. ¿Por qué? Por las interferencias que hay en el subsuelo. ¿Qué pasa? De repente, cuando se hace un plan maestro, Corposana, ESAP hace un plan maestro de alcantarilla, pero ellos le meten la cañería, pero sin pensar que pluvial no existe. No se deja un área específica, y eso hace que tu proyecto que vos ideales se queda al lado. A ver, ingeniero, qué interesante, ¿no? Claro, para explicarle a la gente, creo que es así. Usted proyecta esto en el 80 y no había fibra óptica, no había otras cosas, y ahora 30 años después, 40 años después hay de todo. Línea Ande, 220 subterránea también. Pero quiero poner un ejemplo, Torres, porque ya Ñande tú llama. Esa esquina de Telefuturo ahí en Villamorra, que no sé qué. O'Higgins y Andrade. O'Higgins y Andrade. Sí. Por Dios, ingeniero González. Yo vi inundación allí desde la época de Riera. Y ya pasaron Evan y Samaniego, ahora este muchacho. Claro, y ahí hay un tema bastante importante, que es la ocupación de las microcuencas. La gente acorta, va y extiende su propiedad sobre el arroyo en épocas de seca. No llueve, y se toma valor y hacen su quincho en el fondo, y te costriñen el cauce, lo cual les saca la capacidad de eso. Entonces ahí, ¿qué pasa? Para solucionar eso, entras en contingencia con todo lo que viven sobre esa cuenca, o en su efecto tenés que idear un sistema si no se puede por gravedad, tenés que idear ya un sistema electromecánico, y eso sale oneroso, y a la vez no tenemos nosotros todavía aquí en este país, te iba a decir, como el tema del mantenimiento. No hay la mecánica de mantenimiento. Lo mismo pasó ahora con el superviaducto, no hay una mecánica de mantenimiento, por eso no se intervino en tiempo oportuno. Ahora, concejal, yo decía hoy, escribía un artículo, se va el raudal y viene la joda, ¿verdad? En el sentido de que termina el raudal y nos olvidamos de este problema. Después viene una lluvia importante y debatimos, hablamos sobre este tema puntualmente. En la Junta Municipal se habló de este tema en este tiempo que estuviste. ¿Se soluciona con mejorar el sistema pluvial, o dependemos de este ambicioso proyecto que se anunció, entre paréntesis, con bombo y platillo de la SAP,
con todo el sistema alcantarillado, Asunción, área metropolitana. ¿Qué analizaron ustedes sobre este punto en particular? El tema acá es, hay dos cosas. Yo había hablado con el ingeniero Gaete del MOPC, ¿verdad? Y él nos manifestaba de que el problema es que Asunción es una ciudad que tiene muchas calles empedradas, hay muchas construcciones, se cava, toda esa arena va a parar a los desagües, ¿verdad? Entonces se necesita un mantenimiento porque vos tenés un tubo de diámetro de 1000 milímetros y al fin y al cabo el diámetro se te acorta a la mitad porque todo el sedimento de las arenas va quedando ahí y en vez de tener uno de 1000, al final tenés uno de 50 milímetros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que el dinero que se tenga que se gaste y no hay que hacer obras maravillosas para tener un poco de soluciones. Podés empezar comprando los equipos que no me acuerdo cómo le llaman ellos, pero que son los que tiran agua a presión o que succionan el agua a presión y que van limpiando ese sedimento o esa arena que se va quedando ahí, ¿verdad? Entonces, realmente no. Si bien hace falta un montón de obras grandes, pero se puede paliar con eso, se puede paliar con hacer algún tipo de lugar de acopiamiento del agua en algún lugar determinado, ¿verdad? Por ejemplo, en Japón los edificios tienen que tener una pileta de acopiamiento porque llueve tan fuerte como acá, entonces luego se va desagotando, digamos, más suavemente para que no haya esa cantidad de agua así en la Veía, calle, ¿verdad? ingeniero, una fotografía en el emblemático Bar San Roque, no sé si llegaste a ver, ¿cuándo fue? Fines de diciembre de 1969. Sí. Situación similar, los vehículos que fueron desplazados por el raudal sobre la vereda, contra la pared incluso de ese restaurante, hace exactamente 50 años. En 50 años no hemos podido resolver esto porque solamente hablamos del tema cuando viene una lluvia importante, ingeniero. Bueno, en realidad que todo ese proyecto que se hizo en esa época es un criterio sanitarista, de los cuales solamente era conducción del agua. Hoy en día tenemos lo que es el desarrollo sustentable, en donde nosotros tenemos que retener en la fuente arriba, tenemos que tratar de donde se genera, infiltrar, retener para evitar de que venga un malón por el tema de la impermeabilización. Al impermeabilizarse eso hace que haya mucha más agua. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este es un trabajo en donde también tenemos que manejar el tema de la basura en la fuente. Tenemos que manejar dentro del área metropolitana, por ejemplo, el gran drama que tiene la cuenca del Itaú, por ejemplo, muy discutida. Justamente esta lluvia hace de que los parámetros anteriores del Itaú fueran totalmente derrumbados, porque imagínense esa situación del Itaú lleno, que vos tenés que cargar también Fernando La Mora, lo que es el BRT, todito estaba lleno. ¿Dónde va a salir? Entonces ahí sí, nosotros tenemos que encarar sobre la avenida Madame Lynch las grandes retenciones, las grandes galerías, para evitar que se inunde, porque también nosotros le pateamos a Limpio, a varios San Blas de Limpio, a las 700 personas. Ingeniero González, siguiendo más lo que dijo el concejal Grau, por ejemplo, las áreas de mitigación de grandes riadas como esta. Usted mencionó el de Itaú, ¿verdad? No, ese proyecto es válido. Le pregunto a usted como profesional, de tener, por ejemplo, una zona en donde se conforma una gran laguna y en base, cuando para de llover, ir lanzando metros cúbicos de agua, que creo que había un plan de mitigación del Itaú. Claro, así. Ese es un sistema, pero ¿qué sucede? Sucede que yo fui uno de los que objeté ese proyecto porque no era sustentable. Porque el proyecto empezó en el medio y para todo proyecto sustentable debe empezarse en el emisario. Vos tenés que empezar de abajo para arriba, ir solucionando para conducir el agua. ¿Por qué? Porque esos proyectos duran 2 a 3 años. Y generalmente los gobiernos son muy cortos. No te dan la capacidad de reacción, a no ser que vos tengas un plan maestro donde vos vayas ya licitando y el que venga se abstiene a seguir ejecutando. Y después, el desarrollo pluvial nadie quiere hacer porque eso no se ve, no es rédito. Claro. Porque la gente se olvida. Entonces, son las situaciones que nosotros tenemos que saber manejar y es por eso nosotros, yo hablé, inclusive me llevaron con un técnico internacional, uno de los mejores de América, y yo le dije, la cuenca es una unidad de gestión en donde se tiene que definir en el conjunto el riesgo que se va a tomar y ahí entonces, ¿qué pasa? Todos tienen que intervenir, la sociedad,
los ribereños, no que te impongan un proyecto y hace. Inclusive hay algunas dudas sobre el tema de estar enfrente al aeropuerto, las aves migratorias que puedan venir, con los desechos que se puedan quedar. Hay muchas interrogantes. Son criterios, ¿cierto? Pero el tema mismo acá, ahí estamos viendo, yo creo que Madame Lins con todo esto tiene que cambiar la fisonomía de lo que hoy, porque hay una área enorme, grande, y hay que ir allá a galería. Es una sugerencia que hago. Tengo que hacer una pausa. Lo que yo digo antes, no sé si necesitamos una autoridad, un intendente con coraje que venga con un proyecto. Este se va a hacer y se hace, porque si vamos a pedir la opinión también y llegar a un consenso sobre qué es lo que se tiene que hacer, me parece que es muy difícil. Vamos a ir hablando sobre este tema a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Hace 208 años, ser paraguayo es sinónimo de libertad. Somos libres de elegir lo que nos gusta, de disfrutar lo nuestro siendo auténticos, frescos y naturales. Como la PUL, una tradición que se mantiene viva con el mismo sabor que nos representa. PUL naturalmente paraguaya. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través del Twitter, @CaroCruzPay. ¿Por qué no vemos solución al drama de los raudales en Asunción? En un 60% la gente dice las 3 opciones. Hablamos de desinterés de autoridades, ciudadanía no reacciona, corrupción imperante. 29% dice corrupción imperante, 8% desinterés de autoridades y 3% ciudadanía no reacciona. La encuesta sigue habilitada y sigan haciendo jaque en voz porque yo le voy a preguntar al ingeniero algo. Adelante, Claudia. Al ingeniero le quería consultar, mencionaba recién en el corte que es importante la intervención, ¿verdad?, del gobierno central, decía. Y ayer también el intendente Mario Ferreiro pedía declarar una emergencia nacional para atender la realidad de los damnificados, las inundaciones, que hoy finalmente no afecta solamente a la gente que vive en las zonas ribereñas, sino que el viernes varias familias de diversas zonas se vieron afectadas con las lluvias. Sí, acá hay un efecto que se habla poco, que es el efecto de la sociedad desplazada. Es una sociedad que viene del área metropolitana a trabajar a Asunción, más de 1,5 millones de personas. O sea, y a esos, toda la infraestructura pública de Asunción tiene que servirle. ¿Qué sucede? Y ante los costos que se practican para ejecutar, es imposible, vamos a ir al muere si pensamos que el municipio va a poder hacer. Tenemos que ser concretos. Mario va a querer hacer todo, pero no tiene la capacidad económica, no existe para hacer eso en el menor tiempo, porque hoy cuesta 200, dentro de 12 años va a costar 250, 270. Correcto, pero ingeniero, contestarle, el concejal Grau tiró al inicio ese dato, ¿verdad?, que vos te estuviste adentro. ¿Por qué no usaste los 5 millones de dólares para arreglar, aunque sea una partecita, no sé? Dejó ahí que muera el presupuesto. Claro, esa es una parte, pero la parte grosa es, por ejemplo, a Aviadores del Chaco sale 20 millones de dólares. Sí, pero vos sabés que el intendente dice que se declare emergencia nacional. Pero ¿para qué él quiere que se declare emergencia nacional? Nosotros ya declaramos desde la Junta y nosotros apoyamos eso y le ayudamos con esas iniciativas, porque pocas iniciativas estas vienen de parte del Ejecutivo, ¿verdad? Se declaró emergencia vial, se declaró emergencia ambiental por el tema de la basura, se declaró emergencia por el tema de la crecida del río, ¿verdad? Y en emergencia vial, por ejemplo, hace 1 mes y medio que se declaró emergencia vial y se está trabajando, pero a un ritmo, ¿verdad?, que la ciudadanía ya lo ve en las calles. Emergencia ambiental por el tema de la basura. Yo te digo que yo recorrí los barrios periféricos. Hay barrios enteros que no tienen recolección de basura. ¿Y qué se hizo durante la emergencia ambiental? A propósito, concejal, de la basura, pregunto, ingeniero, si se hubiese, recién mencionó el tema de la basura, que puede ya taponar estas cañerías, ¿se puede hacer un trabajo de mantenimiento? Si se hubiese hecho ese trabajo de mantenimiento, de limpiar permanentemente esas tuberías, ¿se pudo haber evitado estas imágenes que veíamos, estos raudales así en esta cantidad? Hay que ser honestos, en parte, sobre todo en los lugares antiguos en donde fueron calculados con un sistema sanitarista, que es, por ejemplo, voy a dar un caso, el caso de la avenida San José.
Mira usted, el caso de la avenida San José, no sé si te recordás, en la época antigua, eso de San José era infranqueable, que la gente salía y ataba los vehículos que llevaban. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los sumideros iniciales, que es en el inicio, posiblemente estén todo entupido, como dijo el concejal. Entonces, hay que hacer una matriz de mantenimiento. ¿Y qué sucede? Sucede que eso fue transferido en el 2009 al municipio, de parte de la SACE, una ley en donde el municipio, a partir de ahí, se hace cargo del desagüe pluvial. Ahora, hablando de hacerse cargo para los dos, ya que hablamos de dinero, los asunceños, este año pagamos una tasa especial, ¿verdad? ¿Cómo es que anoté acá? Conservación de desagüe pluvial. A partir de este año pagamos, bueno, vos no tenés casa en Asunción, pero le bajas de tu puesto inmobiliario, disculpe, acá tenés una plata más que tenés para conservación de desagüe pluvial. ¿Eso es cierto, concejal? Sí, sin duda. Nosotros recibimos varias consultas de los ciudadanos, porque nunca le había venido eso, ¿verdad? Y ya le había venido en el impuesto inmobiliario, o sea, junto con el impuesto inmobiliario, tasa por construcción de desagüe pluvial, y ahora le vino la tasa por el mantenimiento, ¿verdad? Ahora, yo particularmente lo que no estoy de acuerdo es en que le condicionan a la gente a que pague esa tasa por mantenimiento, o si no, no le cobran el impuesto inmobiliario. Y la gente no sabe por qué le están cobrando eso, porque no se hizo una socialización por parte del municipio de que le iban a cobrar esto y aquello, ¿verdad? Y uno tiene que hacer, porque los impuestos, las tasas y las contribuciones tienen que venir con una contrapartida de un servicio prestado, o si no, no tiene razón de ser. Y hoy se está cobrando eso, o queriendo cobrar a la ciudadanía, y no se está dando un servicio de contrapartida. El ejemplo está a la vista. Más allá de la infraestructura, el ingeniero González menciona, una parte del problema es el tema. Claro, porque las lluvias excepcionales colapsan hasta en los Estados Unidos. Claro, una lluvia como la del viernes es imposible. Este tipo de lluvia es extraordinaria. Esto pero de igual manera te desnuda y te ayuda a tomar las previsiones futuras. De igual manera, nosotros desde el miércoles veníamos denunciando esta nula ejecución, ¿verdad? Porque el miércoles se había tratado en la sesión de la Junta este tema, y bueno, cayó el viernes que vino este desmadre, por así decirlo, de agua, ¿verdad? Porque fue realmente un pandemonium, como se suele decir. Y realmente eso nos ayudó también un poco para que, digamos, tome el mediatismo y que la gente entienda de qué es lo que está pasando con el dinero que ellos están entregando a la Intendencia Municipal, ¿verdad? Porque realmente las necesidades son infinitas, pero lo poco que hay que destinarlo bien y eficientemente, y para eso hay que tener voluntad política, músculo, negociador, porque uno, para hacer las cosas dentro de la municipalidad, no puede solamente ceder con los sindicatos y con esto. Vos tenés que ser, tener firme la cincha para poder llevar el caballo a donde vos querés. No, el caballo se tiene que ir donde quiere, ¿verdad? O sea, ya es una crítica al intendente, entonces. Sí, por supuesto, ¿verdad? Porque como administrador de gasto de la Municipalidad de Asunción, él no puede salir a decir, una vez que ya pasó las cosas, de que vamos a tener que... Y siempre está de esa manera, ¿verdad? Cuando pasó las cosas, ahí dice, no, bueno, vamos a... Convengamos que Asunción es muy complicado también en materia de presupuesto. Se quiso aplicarlo el tema de la gestión tributaria para recaudar un poco, y la mitad de la ciudad se vino encima. El concejal Wagner el otro día contó 40 millones de dólares deben ministerios, el Congreso y la Presidencia de la República, que se tiene que destinar a tasas y para la reparación de calles. 40 millones de dólares que se dejaron de pagar desde el 2014 hasta ahora. Sí. Entonces, yo sé que es complicado Asunción, pero la gente ya está empachada ya de las excusas. Estamos emprendiendo el camino y nunca ve las soluciones. Por ejemplo, la Intendencia Municipal, si tuviera realmente las ganas, buscaría los medios. Podés recurrir al BID, un crédito blando para infraestructura. Para finalizar, ingeniero González, es así como describe el concejal hay un grado de ineficiencia también en la conducción municipal, usted que trabajó allí en la municipalidad. Bueno, en realidad que lo que te condena son los índices financieros.
tendrás toda la gana de hacer algo, pero financieramente es imposible. Entonces hay que, sobre todo con lo que se recauda, meterse a hacer horas, mega horas, es una falacia. Es una cuestión, yo decía hoy también, hasta patriótica, ahora por cierto que estamos en la semana de la patria, ahora que el próximo año hay elecciones, es muy lindo los discursos, ¿verdad? Pero por ejemplo, puntualmente, el candidato, el que se oferte para el cargo, ¿qué es lo que tiene puntualmente? Y se apuesta y si gana y se hace, ¿verdad? Porque o si no va a ser imposible. Pero por ahí la plata, coge, no escuchaste. Pero vos sabés que acá tengo yo el los números de ejecución de los bonos que se ha emitido para infraestructura en Asunción. Hay bonos del 2016, un 32% que todavía no se ejecutó. Del 2017 hay 46% que todavía no se ejecutó. O sea, en los 70.000 millones de guaraníes que se le entregó a esta intendencia municipal en bonos, un 42% todavía no se ejecutó y se están pagando intereses por eso. Álvaro, gracias, concejal. ¿Qué ibas a decir? Levantaste la mano, ingeniero González. Lo que pasa generalmente en los entes públicos, vos llegás sin proyecto, este es el resultado. Tiene que haber Ferreiro llegó sin proyecto. No, todos los gobiernos llegan sin proyecto. Pero Ferreiro llegó sin proyecto. No, hasta los gobiernos centrales llegan sin proyecto. Por eso se dilatan mucho el inicio de las cosas. Esa es la realidad. Así es. Concejal, gracias por el tiempo. Un saludo a las madres que va a venir el Día de la Madre. Sí, ¿cierto? Y bueno, felicidades a todos los compatriotas por el Día de la Independencia también desde Así ya. mismo, semana de feriados, nuestra recordación a las madres de útero y del corazón, maravillosas mujeres. Así que, Jorge. Claudia, nos vamos. Sí, vamos a ver la encuesta antes de cerrar ya el programa. ¿Por qué no vemos solución al drama de los raudales en Asunción? 59% las tres opciones, 27% corrupción imperante, 10% desinterés de autoridades y finalmente 4% ciudadanía no reacciona. Bueno, nos vamos. ¿Qué Salvador se festeja hoy? Por eso hay flores. Tercer año de Deportes Unicanal. Celebramos hoy. Felicidades. ¿Hay bocaditos después? A las 2:30. Sí. No te cansás de la fiesta, eres pepeco, era la fiesta Unicanal. Por favor, eso me dijeron. Estuvimos festejando el Día de los Esta Trabajadores. chica Claudia también, es buena guardando chica. compostura en nombre de todo este equipo. Sí. Bueno, nos vamos. Ya viene Salvador, Icar. Buenas noches.